Estimados ajedrecistas, los saluda Gastón Moisset, profesor de ajedrez del taller de ajedrez del Colegio Nacional de Montserrat, jugador de ajedrez del Club Ajedrez Pensado de Córdoba. Bueno, vamos en este video a trabajar con la clase número 6, que venimos trabajando el tema de las estructuras típicas de jaque mate que logran darse con ciertas combinaciones de piezas. En el caso de las posiciones que vamos a ver ahora, vamos a analizar dos estructuras típicas de mate. Una, el producto de caballo y torre con la ayuda de una pieza rival, en este caso un peón. Entonces vamos a ver en esta situación que el rey negro de A7 se encuentra en un esquema de jaque mate que ya vamos a ver que es un esquema que se produce en muchas situaciones tácticas de partida, en donde el caballo le resta dos posibilidades de escape, el propio peón le resta otra de sus posibilidades de escape, y la torre, por lo tanto, en esa columna es la que le termina por dar el jaque mate. Esquema que podemos reproducir en el otro lado del tablero, o que lo podríamos reproducir también sobre la octava fila. En algún punto tiene como una semejanza con el tema del mate del pasillo. Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar del mate del pasillo, porque si uno se fija, es como si entre el caballo y el peón se armara esto que decimos que es como un paredón que le impide al rey el escape, y entonces queda como atrapado en esa situación de pasillo en las cuales las torres son las que cumplen el rol de dar el jaque mate. Entonces este esquema del caballo restringiendo dos escapes, la torre por la columna, es el que uno tendría que tratar como de estudiarlo, analizarlo. Acá verán que prácticamente no varía en nada la ubicación de la torre, es decir, podría estar en cualquiera de estos otros casilleros que he marcado de la columna A y sería absolutamente indistinto porque la torre es una pieza de larguísimo alcance. En cambio, la posición del caballo es indispensable en este sitio, porque si estuviese en otros lugares quizás controlaría un escape, pero nosotros necesitamos que controle ambos escapes. Muy bien, y el siguiente esquema, también de jaque mate de caballo y de torre, es el siguiente. En este caso, sin participación, ahí está, ahí ya se ve la posición, sin participación de ninguna pieza negra. Este es un esquema también muy potente porque nos muestra la fuerza con la cual logran coordinarse estas dos piezas. Piensen ustedes que un caballo y una torre, uno podría decir que como valor en términos de piezas, valdrían un poquito menos que una dama. Y sin embargo, acá es cuando uno empieza a ver cómo de repente, un caballo y una torre juntos podrían llegar a dar un jaque mate sin ayuda de más nadie, como en este caso. ¿Ven? Caballo y torre se las ingenian para que sin ayuda de absolutamente más nadie, si logran estar en una esquina del tablero, logran dar un jaque mate. Una dama sola, por ejemplo, no logra dar jaque mate, necesita la colaboración de alguna otra pieza. ¿Qué quiero decir con eso? Que caballo y torre son piezas muy colaboradoras entre sí. En muchas posiciones logran una fuerza muy grande al poder apoyarse. Y en este caso nos estamos restringiendo a una posición, digamos, clásica de caballo y torre, sin ningún otro tipo de piezas. Cuando hay peones propios, hay muchos de estos como esquemas que pueden darse en muchas situaciones del tablero a partir de las estructuras de peones que a veces puedan ser las que restrinjan a un rey. Bueno, entonces, este esquema, por supuesto que verán que necesariamente el caballo lo necesitamos en esta casilla, pero la torre podría estar también en el casillero H7 y no variaría para nada la situación. O sea, sería una situación igualmente de esquema de jaque mate, sea que la torre esté en G8 o sea que la torre esté en H7. En los dos casos no variaría básicamente el esquema de jaque mate. Bueno, habiendo estudiado entonces estos dos esquemas, voy a mostrarles la siguiente posición y la vamos a estudiar. Y vamos a tratar de pensar entonces
cómo razonaría un gran maestro y cómo jugaría. En este momento del partido, esta es una partida, a ver si, me parece que no tengo nombres de jugadores, pero es muy probable que esto sea parte de alguna partida realmente disputada entre maestros. No tengo los nombres de los jugadores, pero esto es muy probable que haya acontecido. ¿Por qué? Tiene toda la estructura típica de una partida real, no de una posición construida. ¿Por qué tenemos chances de ganar brillantemente en esta posición y dar jaque mate, aunque parezca mentira, en tan solo 2 movimientos? Básicamente porque nosotros tenemos 3 piezas importantes, 3 piezas de mucha fuerza en situaciones realmente muy cercanas al rey negro, ¿sí? Es decir, tenemos una dama, un caballo y una torre, todas en situaciones cercanas al rey negro. Por supuesto que también las negras han logrado articular una determinada defensa, han logrado articular la defensa con estas 2 torres. Pero ahora es donde tenemos que concentrar nuestra atención a cuáles son los puntos que yo estoy atacando. Y ahora nos va a venir también muy bien ver el esquema de jaque mate, recordar ese esquema de caballo y de torre. Por ejemplo, yo lo que tendría que alcanzar a distinguir es que yo estoy teniendo 2 puntos de ataque muy importantes merced de este caballo. El punto H7 y el punto, H7 y el punto G8. El caballo en F6 realmente tiene una presión sobre ese rey en 2 casillas reales muy significativas. Ahí es cuando empezamos a ver qué rol tan importante, por lo tanto, está cumpliendo la torre de G7, porque es justamente la que está defendiendo tanto el punto de H7 como el punto de G8. Esa torre está cumpliendo un rol defensivo extraordinario. Si esta torre no existiese, evidentemente que yo podría dar jaque mate tanto en G8, comiendo con la torre, o en H7, capturando con la dama. Es decir, ya hemos percibido la fuerza de mi ataque en H7 y en G8. Combinatoria de el caballo, que tiene un rol importantísimo, pero ahora vamos a ver el rol que tienen las otras 2 piezas mayores. Es decir, la torre, que tiene un ataque por la columna G, y la dama, que tiene ataque por la columna H y por supuesto que también ataca la columna G. Cuando yo juego en posiciones con este grado de complejidad táctica, siempre tengo que pensar en las jugadas de máxima iniciativa, es decir, los jaques. Esos hay que calcularlos siempre. ¿Por qué? Porque la máxima iniciativa da muy poco margen de respuesta a mi adversario. Si yo preguntase cuántos jaques tienen a disposición las blancas en este momento, la respuesta tendría que ser 2. Acá las blancas en este momento pueden dar 2 jaques. Los 2 implicarían el sacrificio de la pieza mayor, la dama. Y esos 2 jaques serían o capturar la dama en G7 o capturar con la dama en H7. Y estas son jugadas poco intuitivas hasta que uno llegue a tener un grado de entrenamiento en táctica muy elevado. Uno en general no está pensando en regalar la dama, al contrario, uno está pensando siempre en preservarla. Pero cuando uno vaya desarrollando cierta experticia en el ajedrez, tendría que llegar a transformarse prácticamente en una intuición, en parte de todo el razonamiento, que en momentos de ataque uno deba pensar la jugada de máxima iniciativa. Que se haga un hábito el cálculo de variantes complejas como estas. ¿Qué pasaría si yo jugase dama por G7? Jaque. Bueno, voy a tratar de hacerlo mentalmente, pero las negras tendrían una única respuesta, que es con la torre capturar en G7. Y veríamos que es como que nuevamente las negras han logrado ubicar su torre en G7, que es la casilla clave de la defensa. Si esta torre capturase en G7, ya el rey podría capturar en G7 y al final habría quedado solamente un caballo, que ya como única pieza atacante sería muy pobre. Pero ahora tenemos que hacer el otro cálculo. ¿Qué pasaría si yo juego dama por H7 jaque? Ahí ya descubriríamos que no tienen más opción que comer con la torre.
el rey no podría capturar a la dama de H7 por la presencia del caballo de F6. Por lo tanto, ahí empezamos a descubrir que tras dama por H7, sería la torre de G7 la que tiene que desplazarse de ese lugar, dejando la vía libre para que esta torre junto con el caballo ataquen en G8. Y ahí tiene que producirse el insight, ¿no? ¡Oh, wow! ¡Qué fantástico! Jaque, dama por H7, la torre se tiene que correr y se arma la estructura típica de mate que estábamos estudiando de caballo y torre. Torre por G8 y la situación es jaque mate. Las blancas ganan la partida en tan solo 2 movimientos. Volvemos a ubicar, posición inicial, dama por H7, única jugada torre por H7, torre por G8, jaque mate. ¿Esto es magia en el ajedrez? No, no es magia. Esto ha sido un producto de una partida en donde el blanco seguramente, tras hacer el enroque, ha encontrado maniobras para que la torre llegara al ataque. A partir de algún error probablemente que ha cometido el negro, que les está faltando como un peón en su zona del rey, ha dejado casilleros débiles, es decir, los no controlados por un peón. Las blancas evidentemente han hecho maniobras para que las piezas lleguen al ataque en esa posición. Así que cuando uno ya tiene 3 piezas grandes e importantes en situación de ataque, evidentemente ha logrado maniobrar muy bien en la partida como para que se produzca ese desequilibrio. Próxima posición. Le toca jugar a las blancas y las blancas hicieron un primer movimiento muy lindo y difícil de descubrir. Nuevamente, tendríamos que pensar el por qué es factible que las blancas ganen en este momento del partido. Este partido terminó en jaque mate, pero por un error negro, digamos, en el sentido de que no supo defenderse de la mejor manera posible. Los motivos por los cuales es probable que el blanco gane en este momento tienen que ver con la cantidad de piezas, dama y torre, caballo, que ataca a puntos claves, es decir, 3 grandes piezas cercanas a la posición del rey negro. Hay un peón que también está cumpliendo una función de apoyo y que podría ser hasta de trampolín para la entrada también, para el que se puedan acercar aún más piezas blancas al ataque. Entonces, entre estas 3 grandes piezas y el apoyo que da el peón de F5, hay motivos para pensar que el blanco tiene realmente chances de desequilibrar esta partida. Nuestro esquema que habíamos visto de caballo y torre, evidentemente que también uno lo podría suplantar por el esquema de caballo y dama. ¿Sí? Es decir, si caballo y torre logran dar ese jaque mate, si yo suplantara la torre por una dama, evidentemente que se nos armaría también un esquema de jaque mate. Y eso es algo que va a pasar en esta partida. En este momento del partido, veríamos que las jugadas inmediatas de jaque no alcanzan a ser suficientes. Vamos a probar. Si fuésemos a dar un jaque acá, ahí veríamos que justamente toda la estructura defensiva que han montado las negras logran frenar los ataques. Por ejemplo, caballo por, alfil por, la dama ya solamente tendría el apoyo del peón, pero todavía ahora no se alcanza a vislumbrar que solamente la dama vaya a poder, ya no tiene ni siquiera otro jaque, digamos, ya sacrificarse no tendría sentido, es decir, ya sería como que ahí empezamos a vislumbrar que la cantidad de piezas que atacan ya no son suficientes. O sea que esa jugada torre por G7 jaque parece que no da mucho sentido. Torre por H6 es una jugada un poco más interesante, que ya nos obliga a prestar más atención a cómo jugar, porque si las negras capturasen con el rey, sin hacer ningún tipo de cálculo de análisis, recibirían jaque mate en un solo movimiento a partir de la jugada que nosotros habíamos dicho, que era la de apoyarnos en la fuerza que nos daba el peón de F5. Entonces la dama llega a G6 y esa situación sería jaque mate.
La pregunta sería si las negras están obligadas a comer con el rey, y evidentemente que no. Y acá una buena jugada de las negras sería que la dama regrese, pueda capturar la torre y pueda venir justamente a defender toda la situación del rey negro. Por lo tanto, torre por h6, una jugada que es interesante de analizar para empezar a percibir mejor las amenazas que se ciernen sobre este rey, y al mismo tiempo lo tendremos que descartar porque no alcanza a ser suficiente en este momento. La otra jugada de jaque que tenemos es la jugada del caballo. Caballo por f6 jaque. En cuyo caso tendríamos dos alternativas para pensar. El rey como escape solamente h8 y capturarlo al caballo inmediatamente. Vamos a capturar el caballo, por ejemplo. Entonces, en este punto uno podría decir, bueno, este jaque no creo que sea muy conveniente, porque ya hemos visto que la dama volvería a la defensa. Este jaque parece que ya no sería conveniente porque sería perder otra pieza, pero una jugada como torre g8 de repente pareciera ser que es potente porque amenaza que la dama se ubique en g6 y sería jaque mate. ¿Qué pasaría? Creo que lamentablemente no es suficiente como ataque porque las negras nuevamente logran coordinar su defensa. Pasan la torre a g7, entonces interrumpen esa fuerza tan grande que tenían las piezas. Y entonces acá ya es altamente probable que el negro logre la defensa. Pero habremos percibido ya cómo este caballo y cómo el punto de f6 se transforma en algo frágil para las negras, porque la apertura de esa columna genera cierta potencia bastante significativa para el ataque de las blancas. Bueno, juegan las blancas y la primera jugada blanca entonces no va a ser un jaque. Ya hemos visto que todas esas primeras jugadas con jaque no llevan todavía a ningún tipo de ataque decisivo. Pero el blanco percibió que sin ser jaque, la primera jugada muy potente es la maniobra torre por f6. En donde ganamos un peón, pero al mismo tiempo ponemos al negro en una situación muy delicada, porque si llegase a capturar con el peón, ahora sí podríamos armar la estructura típica de caballo y en este caso dama en vez de torre. La dama lo suplantaría. Caballo por f6, jaque, rey h8, única jugada posible, y con la ayuda del caballo, entonces la dama se ubica en el casillero g8. Y hemos dado jaque mate. Voy a volver a poner la posición inicial. Entonces la partida se jugó torre por f6. Con la amenaza de ganar un alfil. Y con la amenaza de que si nos llegan a comer, damos jaque, rey h8 y jaque mate. Es muy difícil seguir jugando a partir de este momento con negras, porque además hay otras amenazas. Es decir, estoy amenazando comer el alfil, por lo pronto. Pero también es una amenaza, en algún punto, la entrada de más piezas al ataque, como podría ser la dama en g6. Vamos a suponer que las negras defendiesen el alfil. Bueno, si las negras defendiesen el alfil, una maniobra posible de juego en este momento sería dar el jaque, el rey tendrá que escapar a alguno de los dos casilleros, y ahora, como el alfil es el defensor del lugar en el que yo podría dar jaque mate, sencillamente elimino la pieza defensora, y acá capturen con lo que capturen con el rey o capturen con la torre, vamos a comer el peón de g7 y la situación es de jaque mate. En la partida, cuando las blancas jugaron torre por f6, las negras hicieron el movimiento dama e2, que tiene la doble amenaza de amenazar comernos la torre y darnos jaque mate, o de ir a comer al caballo. Pero las blancas, en ese punto, recordemos que esta dama tenía un rol de defensa muy importante,
Entonces las blancas en este punto hicieron torre por h6, jaque. Y ya sabemos que si el peón captura y nos deja la entrada del caballo, nosotros sencillamente entramos con el caballo y damos jaque mate en G8. Y si nos capturase con el rey, nosotros daríamos jaque mate en G6. Y finalmente, si el rey intentara escapar, rey al casillero G8, nosotros podemos continuar violentamente con caballo F6 jaque, que no nos pueden capturar por la situación de clavada. El rey tiene una sola maniobra de escape, rey F7, y la dama al ubicarse en G6 le da jaque mate al rival. Muy linda esta posición, ¿no? Muy bien. Hemos visto dos esquemas típicos en donde caballo y torre se combinan de una manera muy precisa. En la próxima situación también le toca jugar a las blancas. Me parece que es bastante más sencilla. Y las blancas van a dar jaque mate en esta partida en muy poquitos movimientos. Las condiciones están dadas en el sentido de un caballo que está muy cercano al rey, una dama que tiene su posición también de ataque en dirección hacia el rey, enrocado, y por lo que también es muy importante, por lo que hemos visto, hay una columna abierta que va a posibilitar el pasaje de la torre, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar siempre con la máxima iniciativa posible y hemos dicho que los jaques son una de ellas. Entonces, los jaques posibles en este momento son dos. Que el caballo se ubique en h6, que tendremos que calcular entonces qué pasaría si nos capturan, o que el caballo se ubique en e7. Y ahí, en ese caso, tendríamos que ver que la única opción posible sería que el rey se desplace de la casilla h8. Si jugásemos entonces caballo e7, que tiene buena pinta, y el rey se ubicase en la columna H, uno ya tendría que poder percibir que se empieza a generar un problema, porque la dama estaba apuntando a la casilla H7 y que esta columna es una columna abierta. Entonces es como que de repente uno empieza tal vez a poder organizar en su percepción cómo se está produciendo un punto de coincidencia del ataque de las piezas. El punto de H7, el caballo que le está restando las casillas G8 y G6 si estuviese ubicado en este lugar. Así que bueno, los invito a tratar de descubrirlos ustedes solos al jaque mate. Van a ser en 3 movimientos. Caballo E7 jaque, rey H8 y ahora, con la máxima iniciativa, dama por H7 jaque, rey por H7 y se ha armado el esquema en donde el caballo le resta los escapes y la torre entonces define la partida con la jugada torre H1 jaque mate. Muy bien, vamos con la siguiente posición. Esta posición es de muchísimo mayor complejidad en términos de poder hacer todo el cálculo de manera mental. Es muy difícil que esta posición uno pudiera llegar a hacer todo el cálculo mental sin mover las piezas o sin un poco de ayuda. O sea, verlo en una partida real, como aconteció realmente en esto, hace falta cierto nivel de experticia para llegar a poder hacer un cálculo. Acá las blancas van a dar jaque mate al rey negro. Pero ¿saben en cuántas movidas? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, las blancas van a dar jaque mate a este rey, pero en 5 movimientos. Es muy difícil cuando uno va aprendiendo a jugar al ajedrez. Muy difícil poder llegar a visualizar en nuestra mente 5 movidas más adelante de cómo van a estar ubicadas las piezas, cómo van a estar desplegadas las piezas. ¿Por qué hay motivos para pensar que puedo ganar? Eso sí lo podemos entender. Miren, tenemos
Torre y dama, dos piezas fenomenalmente potentes en una columna abierta. Las dos piezas en columna abierta. En donde está el rey, porque el rey negro está en una situación espantosa. Que no hayan hecho el enroque, que no hayan buscado que el rey quede en un sitio de seguridad, que todas las piezas blancas estén prácticamente jugando y el rey se encuentre en el centro, eso es algo realmente delicadísimo. Muy, muy mala estrategia. Por otro lado tenemos otra torre de más, la torre de la columna E, que es una torre que también está en una columna abierta. Obviamente que hay piezas ubicadas en el medio, pero nosotros sabemos que las piezas son fáciles de desplazar de un lugar a otro. ¿Sí? Yo si quisiera, ahora le toca jugar a las blancas, yo saco el caballo y esta torre ya tiene más acción, por ejemplo. Entonces, esta columna abierta, tener un rey en una columna abierta donde las blancas ya tienen sus dos torres, la dama, el caballo blanco centralizado, siempre que tengamos caballos centralizados, los caballos en el centro tienen una potencia increíble. Además, un caballo en el centro puede llegar muy rápido tanto al flanco de la dama como al flanco del rey, o al flanco del rey para maniobras defensivas, o al flanco de la dama también para maniobras defensivas. Un caballo en el centro es una pieza valiosísima. Las blancas tienen un caballo en el centro y vamos a ver que este caballo en el centro tiene fácilmente formas para acercarse también a la posición de ataque al rey adversario. ¿Sí? El alfil en este caso no está mal ubicado, pero no va a cumplir un rol significativo en esta maniobra que vamos a ver ahora. Las negras, claramente, el error más grueso que han cometido en este partido es no haberse preocupado en la apertura, porque esto evidentemente es una partida en donde no hemos salido completamente del todo de la apertura del juego, pero está claro que el mayor error que han cometido las negras es no lograr que el rey quede en una situación de seguridad. Juegan las blancas. Jaques posibles. Vamos a pensar con la máxima iniciativa. La máxima iniciativa son los jaques. Tenemos al menos 4 jaques, estoy viendo yo. Uno más, 5 jaques. Yo percibo en este momento 5 jaques posibles. El caballo tiene 2 jaques posibles, que sería ir a sacrificarse ya mismo, o en F6 o en D6, y dar esos jaques. Otra jugada con jaques sería que la dama venga al casillero A4 y ataque por este lado, y los otros dos casilleros en donde veo que la dama podría ir y dar jaque es en D7 y D8. Y habría que empezar a hacer análisis de cada uno de ellos. El sacrificio del caballo inmediato, vamos a calcularlo, pero tendría que estar muy bien justificado, porque podríamos capturarlo e incluso que algunas piezas entren a jugar, como el alfil si lo sacrificásemos en ese sitio, o si caballo por F6, bueno, capturar. Y acá hay que tener cuidado porque las negras también ya están teniendo algunas amenazas importantes. Si lograran sacar este alfil acá, defendido por la dama, traerían un problema muy grande. Después de sacrificar el caballo podríamos recuperar esta pieza, un peoncito, y parece que estamos logrando fuertes ataques. Pero, me parece, jaque por ejemplo, el rey tendría que escapar a algún lugar. Me parece que quizás le estemos dando chance. Ahí me comerían la torre. Bueno, sí, podría ser igual. Que me coman la torre. Porque si quiero, no puedo defender los dos a la vez. Si hiciera el enroque, caería este alfil. De repente podría entonces jugar algo así. Que me coman la torre y yo capturar con mi propia torre. Y he logrado mantener un equilibrio en el material con negras.
Caballo por F6 ya es una jugada interesante porque vemos que se abre mucho la situación, pero todavía no se ve con claridad que vayamos a dar jaque mate, sino que sería como un sacrificio más ligado a tratar de ganar algún material. No se alcanza a ver que ganemos por eso. Bueno, un poco más antinatural. Dijimos, tenemos que pensar jugadas como la dama que entre por acá. Es como medio sospechoso porque uno tiene la sensación de que quizás le estemos posibilitando al rey que vaya ya a resguardarse un poco, a salir de la columna, a que ya no tenga entonces la torre tanta injerencia ni tanto ataque por este lado. Habría que analizar también la posibilidad de que te frenen de una, te den ese hack, te cubran el jaque con la dama y ya entonces después inmediatamente el rey también o escapar o ver si logro desarrollar otra pieza. Bueno, nos están quedando por pensar las maniobras por este lugar. Sacrificar la dama inmediatamente, habría que ver qué pasaría cuando nos capturen. Y ahora vamos a analizar la que van a ver por qué puede tener éxito en este caso. El sacrificio de la dama ahí, muy antinatural, muy difícil de pensar. En realidad, es la primera jugada y es la jugada correcta, porque cuando las negras capturen y no tienen otra opción, ahora ustedes van a poder empezar a percibir la fuerza que tienen caballos y torres ayudándose para encerrar completamente a este rey. Aprovechando la situación de descubierta que el caballo puede dar en este momento, las blancas hacen un ataque doble en el casillero D6. Jaque. Como el ataque es doble, es decir, es de torre y es de caballo, las negras no tienen más opción que mover a la casilla D8. Y ahora el caballo entra en otra situación de ataque. Caballo F7 jaque. Rey D8 es la única jugada posible. Y ahora me detengo para que ustedes ya hagan el cálculo del jaque mate en 2 movimientos. Dijimos que eran 5, ya van 3 movimientos. Las blancas dan jaque mate en 2 movimientos. Con un esquema de caballo y de torre. En este caso, hay peones propios que son los que están restringiendo la libertad de ese rey. Entonces, para dar jaque mate, aprovechando el poder de mi caballo, yo lo que necesito es que ese alfil deje de cumplir su papel defensor y permita que mi torre pueda llegar hasta el casillero de 8. Si mi torre llega al casillero de 8 con la defensa de mi caballo, voy a lograr dar el jaque mate. Entonces, en la partida, las blancas jugaron torre E8 jaque, única capturar la torre con el alfil, y ahora que el alfil se corrió de su lugar, las blancas dan jaque mate con la movida torre D8. Muy linda posición, espero que les haya gustado. Me gusta, a mí me parece preciosa. Vuelvo al momento de arranque de la combinación. Pero insisto que esto es posible virtud a la cantidad de fuerzas blancas desarrolladas y la fragilidad de un rey que no encontró un lugar seguro, no hizo el enroque, quedó en el centro y eso es un grave error. Dama de 7, alfil por D7 única, caballo de 6, jaque doble de torre y caballo, rey de 8 única, caballo F7 jaque, rey C8 única y ahora, coincidencia de las piezas, torre E8 jaque, obligando a que se corra la pieza defensora, a la desviación de la pieza defensora, torre D8 jaque mate. Finalmente, por último, les voy a mostrar una posición de una partida muy bonita que jugó
el campeón mundial de ajedrez, ex campeón mundial de ajedrez, Anatoly Karpov, uno de mis jugadores dilectos, quien con blancas enfrentaba a otro gran jugador en su época, que era Valery Salov. Los rusos eran grandes jugadores. Le toca jugar a Karpov, que juega con blancas. La última jugada de las negras fue ubicar un caballo en el casillero G6 atacando esta torre. La posición es muy delicada para las negras, porque las blancas, como verán, han logrado ya establecer sus dos torres en una columna F, en la columna F que está abierta y que está cercana a las zonas del rey. Entonces hay como cierta maquinaria de ataque ya hacia este rey. También está la dama blanca en la zona del rey y un caballo, el caballo de G5, que también tiene interesantísimos puestos y posiciones de ataque y se puede acercar aún más hacia ese rey, y veremos en este caso cómo llegar también a construir una estructura entre caballo y torre singular, distinta a las que hemos visto hasta ahora, pero que nos va a enriquecer entonces las posibilidades que vemos que ellos como pieza pueden llegar a construir. Le toca jugar a las blancas. El caballo en G6 ha llegado justo a la defensa, entonces vamos a ver que el jaque de la torre, o sea, torre por F8 jaque, torre por F8, torre por F8, por ejemplo, jaque, torre por F8, no sería suficiente, evidentemente sería un sacrificio que no alcanza para ganar estos jaques directos. Pero hay otro jaque que tenemos que estudiar, que es el jaque del caballo también, es decir, si el caballo fuera a la casilla F7 y diera jaque, el negro, la única jugada posible que tendría es la jugada de rey a G8. No tiene ninguna opción. Pero pareciese difícil ahora poder seguir progresando con el ataque. Sin embargo, en este momento las blancas encontraron una maniobra muy linda y en una jugada hicieron que las negras abandonaran el partido. Un solo movimiento y las negras abandonaron el partido, choqueadas ante lo que Karpov pudo percibir. La jugada de Karpov en este momento fue dama sacrificándose por el caballo de G6. Dama por G6. ¿Qué pasó? ¿Qué percibió Karpov? Karpov percibió un esquema de mate de caballo y torre muy poco habitual, en donde, aprovechando que el caballo está bien defendido, hay un punto que va a ser la clave del ingreso de las piezas atacantes. Torre H4, y acá además la desgracia de que estos peones, al estar doblados, no le dan margen temporal para que este peón pueda intentar correrse, el peón de G7, para darle un casillero de escape al rey negro. Como no tiene cómo escapar ese rey, como no tiene cómo mover el peón, como tiene todos esos casilleros ocupados, en este momento del partido, las negras obviamente abandonaron porque no tienen ninguna jugada, hagan lo que hagan, no tienen ninguna jugada que les impida frenar la jugada que va a hacer Karpov. Llegar con la torre a H8 y dar jaque mate con esquema de caballo y de torre. Bueno, estimada gente, a ver, vuelvo a poner esa posición. ¿Cómo fue la maniobra? Caballo F7, rey H8, rey G8, perdón, dama por G6, H por G6, torre H4. Y las blancas van a ganar la partida. Estimada gente, espero que les hayan gustado mucho estas posiciones que hemos seguido estudiando. Es la forma de ir progresando en el modo de percibir ciertas situaciones en donde el elemento táctico se ha transformado en algo muy importante del partido, ¿sí?
Entonces, cuando uno ha realizado ataques o está llevando adelante ataques sobre el rey adversario, es de mucha utilidad tener estos esquemas en mente, pues son esquemas que se reiteran, aprovechando, como quien dice, las cualidades de las piezas, son esquemas que se reiteran muchas veces en las situaciones de ataque. Espero que les haya gustado mucho. Hasta la próxima clase.